Muchas gracias, presidente. Doy por formulada la pregunta. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señoría, los criterios de la política penitenciaria del Gobierno, como no puede ser de otra manera, se basan en el sometimiento más estricto a nuestro ordenamiento y, en particular, a la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/79 y al reglamento que la desarrolla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Mire, señor ministro, en la última visita a esta Cámara de la Defensora del Pueblo nos trasladó el informe anual que elabora para las Cortes Generales. Del capítulo destinado a centros penitenciarios se hacen determinadas recomendaciones y la situación real. Señor ministro, tenemos una población de personas privadas de libertad de alrededor de 66.000 en más de 90 centros penitenciarios del territorio español y contamos con 4.000 empleados públicos. La mayoría de estos centros acogen más reclusos de los que están preparados para albergar, muchas veces en condiciones que adolecen de una calidad asistencial, con una sanidad penitenciaria devaluada, con falta de profesionales, con falta de personal sanitario especializado, con una farmacia deficitaria. Los reclusos están en muchas ocasiones en situaciones lamentables. Todo esto supone una afrenta para los valores sociales y una adecuada comprensión para los internos que están enfermos. Este es un comportamiento inaceptable. Los hospitales de Alicante y Sevilla están saturados y con pocos recursos. Se ha recortado el gasto en medicamentos, lo que acentúa la gravedad de los trastornos, afectando a patologías como el SIDA. Los reclusos se encuentran en módulos aglomerados, masificados. Ha descendido a cifras paupérrimas el gasto por interno, con menos funcionarios, 2.000 en los últimos años. Ministro, tenemos 6 centros penitenciarios con las obras concluidas, pero que mantienen cerradas sus instalaciones por falta de funcionarios y equipamiento, y que con 6 millones de euros podrían ponerse en marcha. Hasta su colaborador, el señor Yuste, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, dijo en sede parlamentaria que tener cerrados estos centros supone un despilfarro y una forma deficiente de gestión. Recortes que amenazan la seguridad de reclusos y funcionarios que no cubren ni los servicios mínimos. Ni un euro para la reinserción, a no ser que entienda usted por reinserción que el señor Fabra no entre en la cárcel o que el señor Matas salga a la remanguillé con informes de la Junta de Tratamiento en contra. Además, usted ha iniciado el camino de la privatización de la seguridad exterior por 33 millones de euros. ¿A qué empresas? ¿Por qué a estas empresas? Mire, ministro, miles de policías menos desde que usted es ministro, miles de guardias civiles menos desde que usted es ministro, miles de funcionarios de instituciones penitenciarias menos desde que usted es ministro. Una ley de seguridad privada que facilita el negocio a empresas, amigos, conocidos o saludados. Ahora nos amenaza usted con una ley de seguridad ciudadana que conculca derechos constitucionales y que ya cuenta con el rechazo de jueces, colegios de abogados, profesores de derechos y asociaciones cívicas y humanitarias. Señor ministro, este es su legado. Muchas gracias, senador Ángel. Gracias, señor presidente. La verdad es que cuando me planteó usted su pregunta remitiéndose a los términos en que estaba formulada en el orden del día, yo pensé sinceramente que se refería a los criterios de política penitenciaria y después usted se ha ido desde la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, pasando por las ofertas públicas de empleo que afectan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Yo le diré que, en todo caso, como usted sabe perfectamente, señoría, el Gobierno se encontró con la situación económica en la que se encontró al borde del rescate y tuvo que aplicar una política de austeridad y de reformas estructurales muy profundas para que, efectivamente, al día de hoy, como sin duda sabe su señoría, de la zona euro, España, a pesar de los problemas y a pesar de la crisis en la que estamos, y está el conjunto de la Unión Europea y está el conjunto de la zona euro, sea el país que lidera el crecimiento y que está siendo, a pesar de los pesares, puesto como modelo de reformas estructurales que hay que hacer, que hay que implementar para que nuestra economía sea competitiva y, de la misma manera que hemos salido de la recesión, salgamos finalmente de la crisis. Y para eso es evidente que todos los ciudadanos han tenido que hacer esfuerzos, es evidente, y sacrificios, es evidente. Y entre ellos también los funcionarios que son ciudadanos, que pertenecen a las diferentes administraciones públicas. Y en ese contexto de reducción del gasto, absolutamente indispensable para ganar credibilidad, para reducir el déficit, para reducir
nuestras cuentas de tal suerte que las pusiéramos en orden y ganáramos credibilidad ante el conjunto de las instituciones comunitarias y el conjunto del sistema financiero mundial, pues ha habido que hacer efectivamente sacrificios por parte de los ciudadanos funcionarios. Y eso se ha traducido en que las ofertas públicas de empleo se han limitado, en particular con carácter general para todos. Pero ha habido una especial sensibilidad para aquellos cuerpos de funcionarios, como los que usted señalaba, cuerpos encargados de garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos y garantizar y proteger la seguridad ciudadana, tal como reza el artículo 104 de la Constitución. Y, por tanto, en nuestro caso, Policía Nacional y Guardia Civil. Y ahí se ha tenido en cuenta esa especial circunstancia para que la oferta pública de empleo tuviera como mínimo pues el 10% de tasa de reposición, a diferencia de otros cuerpos funcionariales que era nula, como sabía. Y es verdad que eso ha significado que no se han podido mantener las promociones que en los últimos años teníamos en España en Policía Nacional y Guardia Civil. Pero aun y así, en estos momentos en España, la ratio de policía pública por habitante es de las más elevadas de la Unión Europea y la ratio de seguridad privada por habitante es de las más bajas. Y, por tanto, teníamos un camino y tenemos un camino que recorrer para que la seguridad privada, en estrecha cooperación y subordinación a la seguridad pública y a los cuerpos de seguridad pública, colabore para garantizar lo que es un mandato constitucional, la seguridad ciudadana y el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Muchas gracias, señoría.